Muy buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a repasar la conjunción. Vamos a empezar hablando sobre su definición sintáctica, es decir, por la función que cumplen al interior de la oración. La conjunción es básicamente un nexo coordinante, es decir, que va a unir diferentes ideas, diferentes oraciones, ¿no? Une elementos también de la misma clase, como por ejemplo sustantivos entre sí, verbos entre sí, pronombres entre sí, y puede ser cualquier otro elemento distinto, ¿no? Pero de función gramatical equivalente, es decir, que todas las palabras estarían al mismo nivel de jerarquía, no habría ni una más ni una menos. Bien, la frase conjuntiva o también denominada como modo conjuntivo, ¿no? Habíamos visto que es un conjunto de palabras que funcionan como conjunción al interior de una oración. Esto está, por ejemplo, si no lo recuerdan, lo de los modos conjuntivos, pueden revisar en el manual de los signos de puntuación en el uso de la coma, específicamente los modos conjuntivos. Vamos a entrar ahora a la clasificación sintáctica, es decir, a la función que va a cumplir la conjunción dentro de una oración. Puede cumplir la función de ser una conjunción coordinante, y, por ejemplo, en este caso, pues va a unir elementos de la misma clase. Tendríamos las copulativas, las disyuntivas, las distributivas, las adversativas, 4 tipos de conjunciones dentro de esta clasificación. Y también tendríamos dentro la otra clasificación que son las subordinantes, ¿no? En este caso tenemos una oración que las conjunciones pueden funcionar al interior para unir una oración principal con otra oración que de alguna manera se desarrolla un poco más lo que es la oración principal, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos a las causales, las finales, las consecutivas, las condicionales y las concesivas o las completivas. Bien, vamos a hablar un poquito más de las coordinantes y también habíamos dicho, ¿no? Dentro de las copulativas, la I, por ejemplo, puede ser reemplazada por la E, esto siempre y cuando una palabra que empieza con E o que empieza con I, mejor dicho, pues no suene mal, no haya un caso de cacofonía, ¿no? En este caso, donde el sonido de una palabra que choque con la vocal, pues funcione de una manera errada, digamos, o se escuche mal como tal. Lo mismo pasa con las disyuntivas, la O y la U, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues se puede reemplazar la O por la U. Y también dentro de las adversativas tenemos a la palabra más, que muchas veces confundimos con un adverbio de cantidad y ponemos pues más, pero en caso de que este más esté reemplazando al pero, no se añade ninguna tilde, ¿ya? ¿Y cómo puedo reconocer esto de que es un adverbio de cantidad y es una conjunción adversativa? O coordinada adversativa. Bueno, el ejercicio que tienes que hacer es el siguiente, ¿no? Tú escribes la oración, me encuentro cansado, pero debo seguir trabajando, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, si yo quiero reemplazar este pero por el más, simplemente hago el ejercicio. Me encuentro cansado, más debo seguir trabajando. Entonces, si se mantiene el sentido de la oración como tal, pues entonces está dentro de lo correcto en funcionamiento de acuerdo como una conjunción coordinante, ¿ya? Entonces estos tips por si acaso para no equivocarnos más adelante. Dentro de las subordinantes tenemos, por ejemplo, las causales, ¿no? Y esto es lo que les decía con que hay una oración principal y luego hay una oración que, bueno, más o menos desarrolla, amplía la información. Entonces tenemos las causales. La primera, ¿no? Este trimestre hemos mejorado. ¿Por qué? ¿No? Te das cuenta que antes del por qué este trimestre hemos mejorado ya la oración de por sí misma ya tiene sentido, ya tiene coherencia, ya tiene una interpretación como tal, porque hemos estudiado un poco más, ¿no? Entonces, este por qué, que es una conjunción subordinante, causal, está explicando las causas de por qué es que este trimestre están mucho mejor, ¿no? O les ha ido mucho mejor.
Entonces, fíjense que así es como funcionan las subordinantes. Hay una oración principal y a continuación las ideas, o perdón, algunas otras palabras que van a ir con una conjunción subordinada para ampliar la información. Muchos de estos tipos de conjunciones son utilizadas, por ejemplo, dentro de los textos expositivos, descriptivos, enumerativos y otros. Bien, en el caso, por ejemplo, de las condicionales, ¿no? Tenemos la palabra sí y los adverbios como y cuando. Pero en este caso, como y cuando, si funcionan como respuesta, no como pregunta. Si funcionan como pregunta, pues no, ya está haciendo otro tipo de categoría gramatical. Y en este caso, lo que tienes que ver es la conjunción, ¿no? ¿Cómo estudias tú? Como cualquier otra persona, me pongo un hábito de lectura, hago un cronograma de actividades y de acuerdo a aquello estudio. ¿Te das cuenta cómo estudias, ¿no? Entonces, o puede ser directamente como una respuesta a este cómo que va a funcionar sin tilde, entonces en este caso sí ingresaría como una conjunción. Vamos ahora con las variaciones morfológicas y bueno, una variación morfológica es aquel cambio que se da como tal dentro de la palabra, ¿verdad? Lo que habíamos visto, por ejemplo, con el verbo que sí tiene, con el sustantivo también que sí tiene variaciones morfológicas, por ejemplo, género femenino, masculino, el número singular y plural. Y en este caso, la conjunción, al igual que la preposición, no tiene ninguna variación morfológica. Entonces, morfológicamente hablando, la conjunción es invariable, ¿no? Sin embargo, tiene una clasificación morfológica, como por ejemplo las conjunciones simples, que son aquellas conjunciones que están compuestas por una sola palabra, y las compuestas que pueden estar conformadas por dos, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, aún, más que y por qué, pues por y más que, ¿no? Entonces ahí tienen dos palabras que ambas están funcionando como una conjunción compuesta. Bien, antes de irme a los ejercicios, quisiera mencionar algo desde el punto de vista semántico de la conjunción. Y es que la conjunción por sí sola no tiene ningún significado. Por eso es que es importante que tengamos claro el funcionamiento que tiene esta categoría gramatical dentro de una oración. Por sí sola no tiene ningún significado, no nos dice nada. Entonces podríamos decir que es nulo su contenido semántico, ¿ya? Y cuando hablamos de semántica, pues hablamos de que la conjunción como tal o la misma palabra que va a llegar a conformar una conjunción, si tiene algún significado o no. Y pues la palabra, por ejemplo, que solita no nos dice nada. Si ponemos la palabra y solita, sin ninguna otra idea, sin ninguna otra palabra a su lado, no nos dice nada. A eso se refiere con que es nulo el contenido semántico, ¿no? Ahora vamos con las oraciones, vamos a ir con los ejercicios y pues en esta sección les estoy dejando algunos ejercicios de que construyamos algunas oraciones. No me voy a volver acá nuevamente a la tablita de clasificación. De las coordinantes, dentro de las coordinantes tenemos a las copulativas y escogemos dos conjunciones. De las disyuntivas usaremos las dos que tenemos. De las distributivas vamos a utilizar solamente esta que tenemos ya. Adversativas, pues podemos escoger entre estas cuatro, pero, empero, más y si no, ¿no? Cualquiera de estas. Entonces aquí tendríamos una sola oración que sea la distributiva en este caso. Y bueno, dentro de las subordinantes también tenemos las causales, vamos a utilizar por qué y pues. Dentro de las finales a, para, por cualquiera de estas tres. De las consecutivas o hilativas, pues tenemos acá tres, podemos escoger dos. De las condicionales tenemos tres, ¿no? Y también podemos escoger dos. De las concesivas, en este caso sí tendríamos solamente una. Y vamos a realizar una sola oración. Y las completivas que y sí. Bien, entonces en eso consiste nuestro ejercicio y bueno, déjenme mostrarles también dónde es que se encuentra este ejercicio. Entonces me voy aquí a la plataforma, aquí está ya la tarea de la conjunción, ¿no? Ustedes pueden darle clic al documento que tienen, que se les va a asignar a cada uno de ustedes. Ahí está el tema de la conjunción, la fecha, las instrucciones, aquí ustedes.
Bien, y como les decía, ¿no? Tenemos estas actividades, vamos a anotar la definición sintáctica de la conjunción, es decir, por la función que desempeña al interior de la oración, y también tenemos cuáles son las variaciones morfológicas de la conjunción, ¿no? Ya esto habíamos dicho que pues no había ninguna variación morfológica como tal, o ninguna variación morfológica como tal, ¿no? Porque la conjunción es invariable. Bien, en caso de que le salga como me está saliendo a mí en mi documento, lo que hago es buscar así y le pongo el español, busco América Latina, Bolivia y le doy a aceptar. Y automáticamente se pierde todas esas líneas, porque lo que pasa que si salen con líneas rojas es que está en otro idioma el documento, entonces, o el sistema, así que ustedes deben cambiar aquello, ¿ya? Y eso sería todo, mis queridos estudiantes. Entonces ahí estoy actualizando. Pues la fecha de entrega va a ser el 23 de septiembre, es decir, el próximo jueves. Que tengan muy buen día y si tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda, pues me informan también, ¿no? Bueno, esto de la fecha va a cambiar de acuerdo al grado, de acuerdo al horario también que se pase con cada uno de los cursos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, que tengan buen día.